Bienvenidos, familia gnóstica en todo el mundo, saludándoles nuevamente a través de Gnosis Samaelitelantes.canal TV. En este día tan maravilloso que nos llena de mucha alegría entrar en este contacto espiritual con el anhelo siempre de que nuestros corazones, nuestras mentes se orienten más en este Evangelio maravilloso entregado por los venerables maestros Samael Aún Weor y venerable maestra Litelantes. Vamos a compartir un tema importantísimo, el cual lo hemos abordado en una sesión anterior y hoy lo continuaremos con el anhelo de ir madurando más cada día este anhelo maravilloso de alcanzar nuestros objetivos espirituales. El tema que vamos a compartir está relacionado con la necesidad de conversión a la doctrina gnóstica en el despertar de la conciencia. Para ello, nos gustaría iniciar con una referencia bíblica maravillosa que textualmente se vierte a través del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, capítulo 3, que textualmente dice: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. En muchas ocasiones a nosotros se nos ha hecho la pregunta: ¿cuál es el requisito más importante para llevar los estudios de la Gnosis? Es una interrogante vital para todos nosotros, los seres humanos, en especial los estudiantes de la Gnosis. Como estudiantes de la Gnosis que somos, tenemos que tener ese impulso, ese incentivo, esa inspiración que precisamente está centralizada en la necesidad espiritual que podamos percibir en un momento dado. Como referencia o analogía, podemos decir que la medicina es para el enfermo o enferma. El conocimiento gnóstico es esa medicina para nuestras enfermedades emocionales, psicológicas y, por qué no decirlo, a nivel físico, ya que nuestra salud física depende de nuestro estado emocional y psicológico en que nosotros nos encontremos en un momento dado. Por lo tanto, Mateo 5:3, cuando nos dice que felices son los que tienen conciencia de su necesidad interior, es una gran guía que nos presenta, ya que nosotros, si no sentimos esa necesidad de conversión a la doctrina gnóstica, se nos hará difícil incursionar por los caminos del despertar de la conciencia y eventualmente alcanzar los grandes misterios de la luz. Por lo tanto,
familia gnóstica en todo el mundo, es importante estudiar, meditar. ¿Por qué intento estudiar la enseñanza? Existe una necesidad verdadera de cambio a la doctrina gnóstica, o simplemente es un deleite intelectual que percibo al estudiar las magnas obras escritas por el venerable maestro Samael Aun Weor. No nos olvidemos que nuestro gran maestro dice: escribo esto con carbones encendidos. Esos carbones encendidos son los carbones de la conciencia, son las virtudes de la conciencia, los poderes de la conciencia. Por lo tanto, intentar estudiar la divina gnosis con el frío del intelecto, obviamente no nos va a llevar a los resultados que intentamos nosotros alcanzar. Por lo tanto, es fundamental que primeramente nosotros nos hagamos esta pregunta: ¿siento verdaderamente la necesidad de conversión? ¿O simplemente me atrae intelectualmente el aspecto teórico del conocimiento o la elocuencia con la cual el misionero o la misionera podría proyectar el mensaje gnóstico? Es fundamental que nosotros, como estudiantes de la gnosis, concentremos nuestro corazón en esa necesidad que nos mueve, es ese frío, esa hambre que padece nuestra conciencia por el estado en que se encuentra atrapada en el ego que la conduce siempre al error: el egoísmo, la ira, la envidia, el deseo de poder, etc. De esta manera, es importante que nosotros reflexionemos en algo fundamental, y es de que son muchos los seres humanos que en su momento nos podríamos convertir en todo un cementerio interior, enterrando todos nuestros valores, enterrando todas nuestras virtudes, que al ser atrapadas por el ego, ese potencial energético es enterrado y a la conciencia se le torna imposible manifestarse con todo su poderío de luz. Por eso es que al nosotros percibir la necesidad de cambio interior, la necesidad de conversión a la doctrina gnóstica, vamos cambiando el orden de los factores, es decir, vamos permitiendo que las virtudes de la conciencia puedan manifestarse, puedan liberarse y ser el ego que es eliminado de nuestro interior, para que nosotros retornemos a esa luz celestial que en esencia somos, ya que hemos sido creados a imagen y a semejanza del Creador, que es luz divina, que es poderío divino. De esta manera, nosotros no debemos de permitir, como estudiantes de la gnosis, convertirnos en un cementerio interior. Al contrario, que en nosotros vaya naciendo la semilla, vaya surgiendo esa luz divina a través de la paz,
a través del amor, a través del perdón, a través del equilibrio, a través de la armonía, aspectos potenciales que tanto necesitamos para poder formar una civilización más solar y menos lunar. Tristemente, nosotros, como lo hemos comentado en otras sesiones, hemos sido programados para sufrir, hemos sido programados para quejarnos constantemente, hemos sido programados para amargarnos por todo en la vida. Hoy la enseñanza gnóstica nos presenta una opción, y esa opción radica precisamente en el que nosotros busquemos ese desarrollo y nos demos cuenta lo grandioso que es este momento que estamos viviendo, lo maravillosa que es la vida. Por lo tanto, mientras que la mente, enredada en el ego, espera un gran milagro, espera que nosotros nos ganemos la lotería y seamos millonarios, enredados en esa confusión, olvidamos que en esencia somos un milagro de vida. Debemos reflexionar lo grandiosa que es esta vida que estamos viviendo y la oportunidad que tenemos de salirnos de esos esquemas de sufrimiento, esos esquemas de amargura, de resentimiento. Por lo tanto, importante es reflexionar en ese milagro de vida que cada uno de nosotros es en este momento. Somos un milagro de vida. Somos la manifestación de lo grandioso que es nuestro ser creador. Por lo tanto, amargarnos, frustrarnos por situaciones o fracasos que hemos tenido en la vida, realmente no vale la pena. Por eso es que tenemos que reflexionar que la vida es un gran regalo de Dios, y lo que nosotros hagamos con este regalo de Dios es una forma de presentar gratitud a Dios por esta oportunidad que tenemos de vida. Me gustaría que nos apoyemos en otra referencia bíblica a través del Salmo 139, del 13 al 16, que textualmente dice: porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. De esta manera, nosotros observamos cómo este salmo nos ilustra en el sentido de cómo antes de que nosotros tomáramos esta forma física, ya existía todo un plan divino a cumplir. Por eso es que a través de la enseñanza gnóstica siempre nosotros decimos: bienaventurado aquel que descubre la misión de su vida. Bienaventurado aquel que en su momento descubre cuál es la misión que tiene que cumplir con este cuerpo entregado, que es un templo divino de Dios. Por eso es que textualmente, a través
De las enseñanzas nosotros aprendemos que el que contra su cuerpo peca, contra el Padre lo hace, porque eres el templo viviente de Dios. En este intento de conversión a la doctrina gnóstica, nosotros tenemos que reflexionar que el momento que estamos viviendo con este cuerpo es parte de un plan no de carácter dictatorial, sino más bien un plan en el cual nosotros hemos cooperado para que sea de esta manera. Es por eso que en el proceso de conversión a la doctrina gnóstica tenemos que llevar en nuestros corazones que no somos producto de la mala suerte, no somos producto de un destino impuesto por el Creador, sino que somos producto de nuestras propias decisiones. La decisión que ayer tomamos, ya sea que fue una decisión certera o una mala decisión, hoy nos tiene un producto al cual tenemos que enfrentar. Y lo tenemos que enfrentar de la mejor manera, para que esa situación no se vuelva a procesar a través de la ley de recurrencia. Romanos 12:2 textualmente nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 nos invita a no caer en ese conformismo que nos puede llevar a la depresión, que nos puede llevar a la desilusión. Nosotros, ante las realidades de la vida y ante las realidades de nuestros errores, no nos podemos quedar de brazos cruzados, lamentándonos y cayendo en estados de depresión que nos podrían llevar al alcoholismo, a la drogadicción y obviamente a la destrucción. Tenemos que tomar esa responsabilidad, pero con el entusiasmo característico del Espíritu, no lamentándonos, no sufriendo, sino más bien sacando adelante las realidades que se van presentando en nuestro proceso. Por lo tanto, no os conforméis a este siglo. Son cantidades de seres humanos, en particular estudiantes de la Gnosis, que decimos: bueno, me conformo y esto no es posible que se dé, no me puedo superar, mi karma es demasiado fuerte, mi proceso o mi ego es demasiado fuerte. Por eso es que es importante no dejarnos vencer, ya que el conformismo es un mecanismo del ego que podría llevar a nuestra conciencia a la destrucción total. Estimada familia gnóstica, hay que poner en manos del Espíritu Santo esa fuerza del conformismo que nos puede llevar a estados sumamente graves en lo emocional, en lo psicológico y en lo físico. Adaptarse es otra cosa, resignarse es otra cosa. La resignación y adaptarnos al momento es creativo, impulsa, inspira. El conformismo no es la opción. Tenemos que enfrentar el resultado de nuestras decisiones con resignación y adaptándonos al proceso para poder seguir adelante.
De esta manera, el conformismo no es la mejor opción para nosotros los estudiantes de la enseñanza. No os conforméis. Hay que buscar alternativas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y quién va a renovar nuestro entendimiento? El Espíritu Santo. No nos olvidemos que la enseñanza gnóstica es una ciencia con corazón. Es una ciencia que tiene corazón. Y solamente la fuerza del Espíritu Santo a nosotros nos va a permitir esa renovación de cómo estoy entendiendo este proceso. No nos olvidemos que la mayoría de nosotros iniciamos este proceso mejorando nuestro entendimiento. Entendimiento que más tarde en el tiempo se va a convertir en la comprensión, el poder glorioso de la comprensión que va a reemplazar el entendimiento, ya que al nivel en que nos encontramos no podemos evitar manejarnos a través del entendimiento. Bienaventurado aquel estudiante gnóstico que inicia su proceso comprendiendo, pero la mayoría de nosotros iniciamos este proceso permitiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento. De esta manera, muchas veces nosotros tenemos miedo formar parte de ese grupo de los pocos. No olvidemos que el venerable Maestro Samael dice que esta enseñanza es para los pocos porque los muchos ni la entienden, mucho menos la comprenden. No tengamos miedo a ser parte de ese mínimo grupo de almas que buscan liberarse de las cadenas del ego, renunciando al conformismo, renunciando a esos estados que no nos benefician en nuestro crecimiento. Recordamos palabras de la venerable maestra Litelantes, que en su evangelio nos dice: no se necesita mayoría para hacer grandes obras. Si nosotros observamos, las grandes obras siempre han sido realizadas por un grupo muy pequeño de almas que se comprometen a una causa. Por lo tanto, nosotros debemos de autocomprometernos a esta conversión a la doctrina gnóstica para poder alcanzar los siguientes niveles que esta misma nos marca: despertar de la conciencia e iniciarnos en los grandes misterios de la luz. De esta manera, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? La respuesta nos la entrega la venerable maestra Litelantes. Textualmente ella nos dice: se necesita determinación, se necesita convicción y una buena causa. ¿Por qué luchar? ¿Por qué trabajar? Observemos entonces que cuando decidimos nosotros iniciar estos estudios, percibiendo la necesidad interior, es decir, nuestro estado egoico en que nos encontramos, es fundamental traer a nuestro escenario interno el poder glorioso de la determinación. Si nosotros no tenemos determinación, vamos a vacilar
en el proceso. Es decir, vamos a caer en estos estados mentales, emocionales, en los cuales hoy sí intentamos hacerlo, pero más tarde siempre no. Tiene que existir determinación y tiene que existir convicción y descubrir nuestro estado interior como la buena causa para trabajar en lo que la doctrina gnóstica nos va enseñando. Por lo tanto, estas palabras de fuego que la venerable maestra Litelante nos entrega son importantes de llevarlas en nuestro corazón. Determinación, convicción y una buena causa por la cual someternos a este proceso. Veamos qué urgente resulta que nosotros percibamos la situación de nuestra conciencia, una situación caótica, una situación que exige nuestra determinación. Percibir nuestro estado espiritual es urgente, es necesario. Agrega la venerable maestra Litelantes que los dioses nos aman tanto que no están dispuestos a permitir que nosotros sigamos en el estado en que nos encontramos. ¿Cuáles son estos estados? Estados de guerra, guerras de países, guerras de familia, guerras de grupos religiosos. Hoy en día los seres humanos nos hemos vuelto enemigos por no compartir ideologías. Por eso es que es importante, familia gnóstica en todo el mundo. La gnosis no es una ideología. La gnosis no es para que nosotros nos formemos nuevas ideas de poder, nuevas ideas de obtener dinero. No, la gnosis es para que nosotros nos liberemos de las cadenas egoicas en que hoy nos encontramos. Hay que presentar gratitud hacia los grandes maestros de luz que han entregado hasta su última gota de sangre para que nosotros hoy estemos compartiendo esta grandiosa enseñanza. Unámonos todos como familia en el planeta para ayudar a los dioses santos a salvar del ahogado el sombrero. Unámonos todos para que esta enseñanza gloriosa pueda llegar a los diferentes lugares del planeta Tierra. Así como estamos, pálidos, voluptuosos, rojos, venid hacia mí. No importa el estado emocional, psicológico, físico en que nos encontremos. Así como estamos, la luz nos recibe. No le permitamos al derrotismo que interrumpa este gran plan divino para nosotros. Busquemos la conversión a la doctrina gnóstica que está llamada a llevarnos al despertar de la conciencia. El venerable maestro Samael Aun Weor
nos invita a desarrollar grandes anhelos espirituales. ¿Y qué quiere decir anhelar? Anhelar es aspirar a algo con gran fervor. Y si por algo tenemos que iniciar como estudiantes de la Gnosis, es anhelando nuestra conversión a la doctrina gnóstica. No podemos aspirar al despertar de la conciencia si nosotros no pasamos por esa conversión de pensamiento. De hecho, el venerable maestro Samael nos urge al cambio en nuestra forma de pensar. Los textos bíblicos nos indican que es necesario cambiar el odre. Para vino nuevo, odre nuevo se necesita. El vino nuevo es el vino del conocimiento. El odre nuevo es la nueva mente crística, la mente convertida al pensamiento gnóstico. Es por eso urgente que a través del Espíritu Santo nosotros pasemos por esa gran conversión de este pensamiento común y corriente, de este pensamiento egoico a un nuevo pensar, a un nuevo enfoque. Mas sin embargo, tenemos que reconocer que somos muchos los seres humanos que solo tenemos un interés por la enseñanza. Hay que tener cuidado con esos intereses que nos podemos crear en el conocimiento gnóstico, ya que nuestra programación es una programación de tipo materialista y podríamos caer en el error de traer nuestros intereses mundanos a la doctrina gnóstica y hacer de la doctrina un nuevo interés de poder, de influencia, un nuevo poder o un nuevo interés económico. Cuando pasamos a la conversión a la doctrina gnóstica, nos damos cuenta que en el ambiente de la gnosis solo cabe nuestro anhelo de superación interior. Hay que reconocer que de pronto solo puede existir en nuestro corazón una intención de estudiar la enseñanza. Y podría ser una buena intención. Pero los intereses, como las buenas intenciones, tampoco nos alcanzan para realizar esta gran conversión a la doctrina gnóstica. Nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor que en la gnosis habemos muchas personas con muy buenas intenciones, pero hasta ahí. No estamos dispuestos a arriesgar nuestra naturaleza egoica. Las buenas intenciones sin la acción no nos van a servir en este camino. Son muchos los seres humanos, estudiantes de la gnosis, que inhalamos profundamente, emitimos un deseo y decimos: como quisiera ser diferente, como quisiera cambiar. Pero hasta ahí. Se nos va el día, se nos van los años con muy buenas intenciones, pero no llegamos a la esencia del proceso. Eclesiastés
9:10 nos dice lo siguiente: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Estas fuerzas, gran familia gnóstica, no son fuerzas convencionales, son las fuerzas que inyecta el Espíritu Santo en nuestros corazones. En nuestra oración debemos de implorar al Espíritu Santo que inyecte el poder de la acción, el poder de la determinación, el poder de la convicción, ya que esta transición que nosotros buscamos al pensar de la doctrina gnóstica es una acción revolucionaria, es una acción que requiere de todas nuestras fuerzas solares en nuestro corazón y que son despertadas por la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, respetable familia gnóstica, hacemos un llamado para que cooperemos con el plan y la misión entregada a nuestros venerables maestros Samael Aumbeor y venerable maestra Litelantes. La misión de formar un ejército de salvación mundial. Pero sería imposible si nosotros estamos siguiendo ideas de líderes. No nos olvidemos que nuestros únicos líderes son nuestros venerables maestros Samael Aumbeor y Litelantes. Ellos han surcado estos caminos. Ellos nos han dejado la pauta que tanto necesitamos para nuestro crecimiento, para nuestra conversión, para nuestro despertar y que eventualmente lleguemos a los grandes misterios de la luz. ¿Qué nos dice el venerable maestro Samael? Debemos amar el trabajo esotérico gnóstico. Nos insiste él que para este camino necesitamos amor. Muchas veces el ego se aprovecha y nos dice que tú vas a sentir amor si solo las grandes almas saben amar. Mas sin embargo, no nos dejemos engañar, ya que si es cierto que no tenemos amor como estado de conciencia, lo tenemos como principio. ¿Y qué nos dice el venerable maestro Samael? Vamos a trabajar con lo que tenemos. ¿Y cuál es nuestra realidad? Un embrión de alma. Principios, gérmenes espirituales que están esperando el toque mágico del Espíritu Santo para poder convertirse en verdaderos estados de conciencia. Por lo tanto, amar este trabajo es fundamental. Respirar gnosis, vivir gnosis en nuestro corazón. Que la gnosis no sea sinónimo de sufrimiento. Tristemente, nosotros escuchamos compañeros de la misma gnosis que dicen: es que sufro porque estoy en la enseñanza. Me pasa esto porque estoy en la enseñanza. No, esa idea es errónea. La gnosis no es para sufrir. La gnosis es para gozarnos. La gnosis es el bálsamo para nuestro corazón acongojado por el pecado. Erradiquemos esa idea de que la gnosis es sufrimiento. A alguien se le ocurrió esa idea y nos la programó. La gnosis
no es sufrimiento. La gnosis es el bálsamo para ese sufrimiento, producto de las decisiones que hemos tomado en la vida. Por lo tanto, la gnosis es motivación. La gnosis es amor, y el amor nos motiva a sobrepasar cualquier obstáculo que se nos presente en el proceso. No nos olvidemos este principio universal. La peor quiebra de un estudiante gnóstico ocurre cuando pierde el entusiasmo espiritual. Son cantidades de compañeros y compañeras de la gnosis que pierden el entusiasmo en el conocimiento. Al principio, nosotros nos entusiasmamos con el conocimiento gnóstico. Más tarde en el tiempo, conforme nos vamos encontrando con las leyes de recurrencia, de karma, ese entusiasmo se va perdiendo. ¿Y por qué se pierde? Porque no nos percatamos de convertirnos a la doctrina gnóstica. Cuando nosotros nos convertimos a la doctrina gnóstica, esos duros momentos, esas adversidades, en vez de quitarnos entusiasmo, nos inyectan entusiasmo, porque la conversión nos explica de que los eventos que nos van sucediendo no son para quitarnos fuerza, son para inyectarnos más fuerza, ya que el instrumento hay que templarlo y todos anhelamos convertirnos en instrumentos del Señor. Pero para convertirnos en instrumentos tienen que templarnos, es decir, nuestra voluntad no debe de ser una voluntad de deseo, sino una voluntad madura, una voluntad solar. La conversión entonces es urgente. Y estudiemos algunos elementos que nos van conduciendo a esa conversión a la doctrina gnóstica. Primero, es importante creer que lo que el venerable maestro Samael Aun Weor y la venerable maestra Litelantes nos está enseñando es cierto y verdadero. Ya nos lo ha indicado nuestro Señor el Cristo. Bienaventurado el que no vio, pero creyó. Nosotros en la conversión tenemos que creer que la enseñanza es verdadera. He allí la importancia del entendimiento. El Espíritu Santo va iluminando nuestro entendimiento y nosotros en nuestra inocencia espiritual empezamos a creer que aquello es verdadero y empezamos a motivarnos. Esa motivación nos lleva al siguiente paso, a la investigación. Nosotros no nos podemos quedar simplemente creyendo. La gnosis es para investigarla, pero tengamos nosotros mucho cuidado, ya que aquí hay un aspecto emocional y psicológico. En la investigación que empezamos a realizar, no es precisamente la investigación en los grandes misterios de la luz, sino en la investigación de nosotros mismos.
Eso el venerable maestro Samael le llama el autoconocernos. Preparémonos emocional y psicológicamente, ya que cuando nos empecemos a conocer, hay grandes posibilidades que no gustemos de lo que empezamos a conocer de nosotros mismos. Yoes terribles, dice el venerable maestro, yoes pendencieros, yoes infernales, que a cualquier persona podrían llevar a la depresión. Por eso es que el venerable maestro nos da un dato importantísimo de llevar en nuestro corazón. La mayor alegría de un estudiante gnóstico es llegar a conocer un yo psicológico. Otro aspecto importante, otro elemento fundamental después de la investigación es el testimonio. Nos dice el venerable maestro Samael que es urgente que nosotros busquemos el testimonio que la enseñanza funciona, el testimonio que la enseñanza es real y verdadera. Eso nos va a llevar a la convicción. Por eso es que es importante que al principio nosotros desarrollemos ese sentido de creencia en la enseñanza. ¿Y qué es creer? Creer significa estar de acuerdo con los hechos. Es decir, en la conversión nosotros vamos a estar de acuerdo en lo que el venerable maestro y la venerable maestra nos están enseñando. No vamos a dudar, porque la duda podría interrumpir nuestro crecimiento. Por lo tanto, si creer significa estar de acuerdo con los hechos, ¿qué significa investigar? Investigar significa incorporar la acción tenaz a lo que uno cree. ¿Y qué es lo primordial que nosotros debemos de creer? Que en un 97% nuestra conciencia duerme. Por otro lado, es importante reflexionar en lo siguiente. Cuando al estudiante gnóstico lo mueve la experiencia o testimonio, la convicción, entonces se ha convertido en un seguidor de la enseñanza gnóstica. Familia gnóstica, convirtámonos en seguidores de la enseñanza gnóstica, no seguidores de ideas. Almas nobles fracasan por seguir ideas de líderes. La gnosis no es una idea. La gnosis es la guía para nosotros encontrarnos con la luz divina. Para concluir esta presentación, hacemos la siguiente reflexión. El estudiante gnóstico, sin verdaderos anhelos espirituales, simplemente es una posibilidad, como el pedernal que aguarda el golpe del hierro antes de emitir su chispa. No nos quedemos como una gran posibilidad. No permitamos que el pesimismo nos gane este glorioso momento en el cual nos encontramos. Sepamos escoger
en la vida. Seamos selectivos y que este momento sea el momento más importante de qué vamos a elegir. Nuevamente, que la luz del Espíritu Santo, que la luz gloriosa del Cristo nos acompañe a todos en esta conversión a la doctrina gnóstica rumbo al despertar de la conciencia. Gracias y hasta la próxima.